Les damos la bienvenida, una vez más que agradecidos por acompañarnos en las actividades que llevamos adelante desde nuestro área. Hoy nos convoca a la actividad que tiene como título La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Contamos con dos expositoras que vienen del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a quien les voy a dar ya la palabra para que las escuchemos a ellas, que es a quienes queremos escuchar. Por un lado, nunca les pregunté si empieza Edith o Maida, pero bueno, tenemos a Edith Leiva, que es licenciada en Trabajo Social, es coordinadora del equipo técnico de campo, y a Maida Franco, que es integrante del equipo técnico del programa. Así que muchísimas gracias, chicas, por brindarnos el tiempo y la buena voluntad y la buena predisposición por estar acá con nosotros. Así que, todos ustedes. Bueno, muchas gracias. En realidad nosotras agradecidas por el espacio. Es muy importante contar con estos espacios justamente para poder compartir sobre la temática, sobre la política pública que está destinada a prevenir, sancionar y trabajar sobre esta temática a través del programa que nosotras integramos, y para nosotros esto constituye también un elemento de poder dar a conocer, visibilizar, difundir y sensibilizar sobre esta temática. Entonces, nosotras muy agradecidas por esta oportunidad. Vamos a ir intercambiando con Maida, entre las dos, vamos a ir compartiendo esta charla, esta presentación que preparamos para ustedes. A título así general, bueno, ambas somos trabajadoras sociales, integramos, como decía Florencia, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Este es un programa de alcance nacional, es un programa que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que tiene su año de creación en el 2008, momento en que se sanciona la ley de trata, la primera ley de trata en nuestro país, que tiene una reforma en el año 2012. Nosotros nos proponemos como objetivo general de nuestro programa es el acompañamiento, es la asistencia integral a las víctimas de este delito, desde el momento en que toma contacto con el equipo, que es el momento de su rescate, hasta la declaración testimonial, siempre propiciando y atendiendo la integridad psicofísica de las personas víctimas y con una vista, con una proyección a la restitución de derechos de estas personas. Nosotros pensamos este espacio junto con Maida, contarles un poco sobre la temática, contarles un poco cómo la temática se presenta, se manifiesta en nuestro país, cuáles son aquellos mitos, ¿no?, que se construyen y que se tienen sobre la trata de personas, las finalidades de la trata de personas, y después poder adentrarnos a contarles, bueno, cuál es la política pública que nuestro país, que el Estado Nacional tiene en función de esta temática, ¿no? Y ahí les contaremos un poco cómo es nuestro trabajo, cómo nosotras estamos organizadas internamente dentro del Programa Nacional. Y bueno, y después habíamos también pautado con Néstor dejar un espacio por si alguien tenía alguna pregunta, alguna duda, poder profundizar en algún aspecto que nosotras hayamos tocado. Estamos abiertas también para ese momento. Así que bueno, yo le voy a ceder ahora la palabra a Maida y vamos a ir entre las dos construyendo este camino y contándoles un poco sobre la temática. Buenas tardes, gracias por el espacio, por participar de este encuentro. Bueno, como dijo Edith, vamos a intentar ir haciendo un ida y vuelta entre algunas cuestiones.
No estoy muy en conocimiento de compartir pantalla, así que lo que vamos a hacer es compartir la pantalla como me salió, así que más que nada es a modo orientativo, digamos, vamos probablemente a hacer un ida y vuelta sobre estas cuestiones, pero más que nada como para ir manteniendo también un eje desde el cual, digamos, vamos a ir trabajando. Edith mencionó que a lo largo de la exposición, una de las cuestiones que queríamos mencionar son los que tienen que ver con los mitos y con algunas cuestiones que se escuchan frecuentemente en función de lo que se entiende por trata de personas. En la placa nosotros vemos algunas de ellas que son las que consideramos o que nosotras nos acordamos como que son más frecuentes y con las que por ahí nos encontramos en la cotidianeidad de nuestro trabajo o en las áreas en las que participamos también. Estas cuestiones que tienen que ver con estos mitos y preconceptos, digamos, en función de la trata, vamos a ir deconstruyendo a medida que vayamos avanzando un poquito con la exposición y vayamos contando un poquito cuál es nuestro trabajo al interior del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata. Lo que a nosotros nos interesa también es como ir remarcando un poquito estas cuestiones que tienen que ver con la práctica profesional. Las dos somos trabajadoras sociales y por ahí vamos a tener una impronta, digamos, también desde nuestra disciplina, pero bueno, vamos a intentar ampliar también la exposición para otras áreas, digamos, y hacerla como un poquito más general, para que podamos participar desde distintas perspectivas, de disciplinas que estén participando y que estén, digamos, en este momento. Edith ya mencionó que la ley se crea, la 26.364, en el año 2008, que a partir de ahí también en el año 2012 hay una modificación, y bueno, y con la creación del programa de rescate, pero no nos vamos a detener mucho en esto, porque ya lo mencionamos y porque son aspectos que están también en la página del Ministerio de Justicia, donde explica, digamos, todo cómo surge, digamos, pero continuamos, si te parece, Edith, con la ley de trata de personas y explicando un poquito qué es lo que se entiende por trata de personas, cuáles son, digamos, los indicadores con los que nosotras trabajamos al interior del equipo y para identificar situaciones que, digamos, de sospecha de explotación. ¿Querés continuar, Edith? O... Sí, dale, vamos avanzando. Quizás yo puedo desordenarme un poco respecto de las presentaciones bueno, iba a decir filminas y eso iba a denotar mi edad, es el PowerPoint, pero bueno, para empezar, una definición general, es una definición también que nuestra ley de trata es muy clara en ese sentido y define a la trata como el ofrecimiento, la captación, traslado, acogida de una o más personas con la finalidad de explotarla. Que nosotros podemos pensar dos grandes ahí ejes, así tal cual el nombre de este espacio, ¿no? Trata con fines de explotación laboral. Luego la ley nuestra va a definir, bueno, ¿qué es, no? Explotación? Y va a definir distintos tipos de explotación, pero de forma general los podemos agrupar en explotación sexual, explotación laboral. Entonces tenemos que pensar que estos componentes, estos eslabones de esta cadena, estos engranajes que mencionábamos, como el ofrecimiento, la captación, el traslado o la acogida de una persona con estos fines, ¿no? De explotarla sexual o laboralmente, dan cuenta de la complejidad que este delito tiene y cómo diferentes personas
pueden tener un rol, un rol diferente en estas distintas situaciones. E incluso podemos hablar de trata con fines de explotación laboral o sexual dentro de nuestro propio país o cruzar las fronteras de esos países. Más en detalle, pensemos el ofrecimiento, la captación como esa posibilidad de atraer o reclutar a alguien, ¿no? Que esto puede ser mediante lo que es conocido como un secuestro o a través de engaño. La gran mayoría de las situaciones, o la mayoría de las situaciones con las cuales nosotros trabajamos, es la captación a través de engaño, porque este engaño se da a través de ofertas laborales que se presentan como una oportunidad para esa persona, ¿no? Porque son muy bien pagas, porque, bueno, implica que esa persona tenga una situación socioeconómica diferente, ¿no? Piensa en tener una situación socioeconómica diferente a partir de esa oferta laboral. También muchas veces implica esa oferta laboral el traslado hacia otra ciudad, hacia otra provincia o incluso hacia otro país, ¿no? O sea, para poder obtener ese supuesto trabajo deben de trasladarse. Y ahí viene el otro elemento que es el transporte o el traslado, ¿no? Que lo que hace es el desplazamiento de esa persona o esas personas desde el lugar donde estas personas son oriundas, desde el lugar de origen de estas personas, hacia este lugar de destino. Y muchas veces este traslado es facilitado por las tratantes, explotadores, explotadoras, por ejemplo, otorgándole un dinero para pagar el pasaje, ¿no? Como en forma de adelanto, o directamente le compran el pasaje y esa persona va a la ventanilla y retira directamente el pasaje. Otro de los elementos que mencionábamos es la acogida o la recepción de una persona o más personas. Esta acogida o recepción consiste en ofrecerle un lugar de alojamiento. Por lo general, estos lugares de alojamiento son también los lugares donde las personas también son explotadas, y en relación a esto, también hay que pensar que el otorgar, brindar estos espacios de alojamiento también permiten a los explotadores y explotadoras un mayor control sobre esas personas. Entonces, todos estos elementos que nosotras mencionamos dan cuenta, como decía hace un rato, de la complejidad, ¿no?, del delito, cómo una persona, por ejemplo, puede recibir una oferta de trabajo en su provincia, en su país de origen. Esta oferta de trabajo puede terminar resultando engañosa porque no es la tarea que se ofrece, las condiciones no son las que se habían acordado previamente. Le pueden decir que le pagan el pasaje, pero después ese dinero les es exigido como devolución, y ahí comienza lo que es una deuda. Entonces ahí vemos cómo en una situación como la descripta van apareciendo esto, ¿no? El ofrecimiento, la captación y el traslado. Y esta persona es recibida en estos lugares de explotación donde, decíamos, ahí es donde residen y donde también trabajan. Lo que agregaría también es que en general en el circuito, digamos, en los indicadores puede no estar algunos de ellos también, pero siempre y cuando dé cuenta de que el fin último iba a ser la explotación de esa persona. Esto pasa generalmente cuando las víctimas son interceptadas, por ejemplo, en el traslado, y no llega a concretarse la explotación. Ahí, digamos, hay otras cuestiones que se tienen en cuenta para definir el delito, que tienen que ver con
bueno, además de que esa persona fue captada, que había, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad de por medio, que se da cuenta de esas cuestiones, esa persona, el fin último iba a ser la explotación. Más allá de que la explotación no se haya concretado, digamos, esa iba a ser la finalidad. Entonces, en esas cuestiones también hemos intervenido, digamos, por ejemplo, cuando se interceptan víctimas que están llegando a una terminal de ómnibus o que están siendo trasladadas ya sea en vehículos particulares o también en colectivos en la ruta. O sea, estas situaciones también se han dado y estas situaciones también dan cuenta, digamos, de los indicadores, aunque no se haya concretado la explotación. Y algo importante también en relación a lo que mencionábamos sobre este elemento de la captación, es justamente, como dice una de las placas de la presentación, es ganarse la voluntad de las personas víctimas. Y esto es a través de diferentes medios, de diferentes modalidades, ¿no? La modalidad es el engaño, y a través de, puede ser violencia, puede ser una amenaza, intimidación, la situación de vulnerabilidad, ¿sí? Estas son todas, pensamos en los medios que facilitan, ¿no?, que una persona sea captada. También muchas veces las amenazas a denunciar, por ejemplo, una persona por su condición de migrante, ¿no? Y esto genera mucho temor, porque una persona que viene de otro país desconoce la legislación argentina, desconoce cuáles son las leyes migratorias nuestras, cómo es que rigen, cómo es que funcionan. Entonces existe un temor también de esta situación, de esta condición migratoria que le dicen que es irregular, ¿no? Entonces, esos medios que se utilizan son justamente, como mencionaba la placa, para ganar la voluntad de las personas víctimas. Sí, yo lo que agregaría en este aspecto también tiene que ver con el traslado de la persona, digamos, vinculado a esto que estabas comentando de la migración, porque puede ser ya sea desde una provincia de nuestro país o desde otro país, digamos, pero siempre, digamos, la modalidad del traslado tiene que ver con estas cuestiones, que la víctima desconoce, digamos, cómo se manejan las instituciones o el lugar donde digamos, va a ser acogida y donde va, digamos, a concretarse la explotación, y además esta cuestión de la ruptura de los vínculos o el alejamiento, digamos, de los vínculos familiares, de las redes de contención, que contribuyen a agudizar la situación de vulnerabilidad de las personas. Para continuar, podemos mencionar que las finalidades de la explotación que menciona nuestra ley de trata, que habla sobre diferentes aspectos, que digamos, son los que tenemos en la placa actualmente, pero a nosotros nos interesa vincularnos más que nada, porque bueno, así armamos la capacitación, en lo que tiene que ver con la finalidad de la explotación con fines sexuales y laborales. Antes de involucrarnos específicamente en esas cuestiones, lo que queríamos mencionar también es otro de los aspectos que menciona acá la placa de la ley 26.842 del año 2012, que menciona que el consentimiento de la víctima, es decir, que la víctima haya en un principio aceptado las condiciones para el traslado o para la oferta laboral que recibió, digamos, no sería causal de eximisión de responsabilidad de las personas, digamos, que hayan estado involucradas en esta situación. Esto lo que quiere decir es que ninguna persona puede consentir su explotación, ¿no? Esto va como un poco vinculado
desde este lugar, digamos, porque en ocasiones lo que pasaba antes era que quedaba como un bache cuando decían, bueno, pero si esta persona aceptó las condiciones y estuvo en estas condiciones y dice que continúa sosteniendo que consciente, digamos, bueno, eso con la reforma de la ley, digamos, ya no se sostiene. Siempre y cuando, digamos, estén, digamos, expuestas las condiciones y todo lo que tiene que ver, digamos, con los indicadores que mencionamos, que se pueda dar cuenta de que hubo una situación, un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, que hubo un traslado, o que hubo, digamos, una acogida, y que si se concretó o no la explotación, si el fin último iba a ser ese. Pero bueno, ese es un aspecto importante que queríamos destacar también, porque por más que la víctima, digamos, al momento, por ejemplo, un juicio oral, que pueda llegar a decir, no, pero en realidad yo estaba en este lugar porque acepté las condiciones, bueno, digamos, esas condiciones no son, digamos, tenidas en cuenta en ese momento, justamente porque dan cuenta las características en las que se encontraba, y bueno, el circuito, digamos, de lo que serían los indicadores de explotación, pueden, digamos, están a la luz de los hechos. Ahora si nos... Sí. Antes de pasar, ¿no?, a pensar, a repensar estas cuestiones y cómo nosotros podemos estar ante una situación de explotación sexual o laboral, importante remarcar una cosita que viene atada a lo que veníamos charlando, en relación a los elementos, estos elementos que mencionábamos, que componen, ¿no?, la trata, que pueden darse, como decía Maida anteriormente, pueden darse uno o dos, ¿sí? No es necesario que estén todos los componentes. La finalidad es la explotación. Puede ser que la explotación no se concrete porque esa persona es rescatada antes de que la explotación se concrete, logra pedir ayuda antes. Puede ser también, como decíamos, ¿no?, que una persona cumpla un determinado rol, otra cumpla otro, pero también puede ser que sean redes más pequeñas, ¿no?, que no sea una gran red de trata, sino que la misma persona que hace el ofrecimiento es la misma persona que es la que explota laboral o sexualmente a esa persona, ¿sí? Así que podemos hablar de grandes redes de trata, podemos hablar de situaciones que las puede llevar a cabo una sola persona, ¿sí? Y bueno, ahora sí, May, si querés avanzamos en... teníamos las finalidades de la explotación, que están muy claras en la ley, ¿sí? Como verán, la ley enumera varias. Nosotros vamos ahora a desarmar un poquito más, a ver, bueno, ¿a qué nos referimos con explotación laboral? ¿A qué nos referimos con explotación sexual? ¿Sí? La explotación sexual constituye una de las formas más extremas de violencia de género. En general, las mujeres suelen ser captadas con fines de explotación sexual, así como jóvenes, niñas, personas de género disidente, donde son ubicadas en lugar de subordinación, despojada de decisión, de autonomía y de la disposición del propio cuerpo. Entre estos lugares donde puede concretarse la explotación con fines sexuales, pueden ser lo que se llaman prostíbulos, bares, pool, departamentos privados, casas de masajes, casas de relax, restaurantes. Están con distintos nombres, con diferentes eufemismos, donde en realidad, digamos, la explotación sexual se está concretando. Pero bueno, en definitiva, digamos, lo que quiero como dar cuenta con esta cuestión es que no solo, digamos, son
los llamados prostíbulos, whiskerías, digamos, sino que estos lugares, digamos, pueden estar con distintos nombres, en distintos lugares, o sea, hay departamentos privados, no sé, en una ciudad, hay en las afueras, hay a la vuelta de la esquina, digamos, o sea, puede estar en cualquier circunstancia, digamos. En cuanto a la explotación con fines sexuales, digamos, lo que nosotros remarcamos siempre tiene que ver con que hay un aprovechamiento en la situación de prostitución y del cuerpo de una persona, donde una tercera persona obtiene un rédito económico o algún tipo de provecho acerca de esta situación. Esto, por ejemplo, es, digamos, lo podemos ver cuando digo, como ejemplo, en situaciones donde la explotación sexual se da y es, digamos, la persona que regentea, los proxenetas o las proxenetas, digamos, obtienen el dinero sobre esa explotación, donde las víctimas en ocasiones no acceden a ningún tipo de transacción económica, digamos, de esa situación, y es retenida íntegramente por proxenetas. Hay diferentes circunstancias también, porque, por ejemplo, nosotros en la intervención cotidiana del programa también nos encontramos con lugares llamados departamentos privados, donde hay una retención de un porcentaje de ese dinero, y no hay digamos, una retención de todo el dinero, pero sí de un porcentaje. Entonces estas situaciones también están consideradas, digamos, dentro de lo que el programa entiende como explotación, digamos, sexual en estos aspectos. No sé, Edith, si querés agregar algo con respecto a esta situación. Yo lo que querría también mencionar, que es lo que continúa, también, digamos, que tiene que ver no solo con la explotación sexual, sino con la laboral, pero ya nos vamos adelantando un poquito, tiene que ver con cómo una persona ingresa, digamos, cómo una persona es captada, digamos, un poco lo que ya estuvo explicando Edith, pero con fines de explotación sexual o laboral, a través de los medios coercitivos, que estos pueden ser aspectos económicos, pueden ser mediante la fuerza de la amenaza, pueden ser a través del control del tiempo, del espacio, de las actividades. En cuanto a los aspectos económicos, digamos, los mecanismos de coerción pueden estar vinculados a algo de lo que ya mencionamos, que tiene que ver con sistemas de multas, que tienen que ver con la retención del dinero, a partir de, por ejemplo, del pago de pasajes, a partir del endeudamiento que se va a generar a la víctima, y a través de la fuerza o la amenaza, que puede ser digamos, no solo amenazas sobre la integridad de la persona que va a ser explotada, sino que puede ser hacia familiares, y que esa persona, digamos, esté subordinada y esté en una situación en la que están siendo amenazados también familiares, o sea, digamos, es como entendiendo en el contexto, digamos, ya puede ser como uno de los mecanismos de coerción. Para nosotros también uno de los mecanismos coercitivos más utilizados, que ya lo mencionó Edith, tanto en lo que es la explotación sexual como, digamos, la laboral, tiene que ver con el engaño. Entonces, digamos, estas situaciones, en cómo estas situaciones de engaño sobre una oferta laboral que después, digamos, no termina resultando la oferta inicial, digamos, y termina siendo una explotación, digamos, cómo se van dando estos mecanismos para que la persona continúe residiendo en el lugar de explotación, que no sé si lo mencionamos ya o no, pero en ocasiones suelen vivir en el mismo lugar donde están las personas explotadoras. Esto
Entonces, lo que involucra, digamos, en los aspectos que tienen que ver con el tiempo, el espacio y las actividades, que además de estar en la situación de explotación y demás, o sea, están en el mismo lugar donde están las personas presuntas explotadoras, que mantienen el control estricto sobre la supervisión de las actividades que estas personas realizan. Un ejemplo bastante claro, y acá me estoy adelantando un poco a lo que es la trata con fines de explotación laboral, tiene que ver cuando la persona vive en el mismo lugar de trabajo, en el mismo lugar de explotación, vive en el mismo lugar donde está el lugar donde va a tener que realizar distintas actividades. Entonces, muchas veces las salidas las hacen con acompañamiento de estas personas que son las presuntas explotadoras, muchas veces las salidas las pueden realizar solas las personas, pero están, digamos, estas cuestiones que estábamos mencionando como mecanismo de coerción. Hay algo que retiene a las víctimas, que por más que tengan determinada una supuesta autonomía para poder salir o egresar del lugar donde están, digamos, siendo acogidas, hay una retención que es de tipo psicológica, que puede estar, digamos, involucrada con estas cuestiones que mencionaba anteriormente, con alguna amenaza o con alguna, digamos, restricción que tenga que ver con violencia física, ¿no? Tanto para la persona como a sus allegados, sus familiares. Entonces con esto se garantiza que la víctima va a comprar al supermercado y vuelve, o sea, bueno, un poco estas cuestiones. Está silenciada, Edith. Perdón, ahora sí. Esto, Mai, tiene, me toca una cosita antes de pasar a lo que tiene que ver más con explotación laboral, pero muy relacionado a esto último que decís es, ¿no? Respecto de estos mitos que aparecían, ¿no? Al principio, donde mencionaba, bueno, este mito de que las víctimas están encerradas, que están incomunicadas, que, bueno, que están bajo llave, ¿no? Que las víctimas tratan de pedir ayuda y van a estar gritando y pidiendo socorro en los lugares donde están. No, existen otros medios, como los que mencionaba Mike, para poder ganar esa voluntad de la víctima y que permanezca en la situación en la que está, ¿no? Nada, eso solito como para ir, a medida que avanzamos también, ir pensando también en estos mitos que se construyen, ¿no? De, bueno, si sale, es porque entonces no es víctima, y bueno, y no, y uno tiene que estar pensando más allá de eso, ¿no? Que no todas las víctimas de trata están encerradas y no se les permite salir. Bien, bueno, en la placa ahora ponemos algunas imágenes que fueron retomadas en el libro Retratadas, que se publicó como publicación del programa Rescate. Fueron imágenes tomadas por algunas de nuestras compañeras que participaron de los rescates en distintos lugares donde había explotación sexual, y los fragmentos también son utilizados del libro Retratadas. Vamos avanzando, así a medida que vaya viendo algunas preguntas, después vamos a ir contestando, o algunas cuestiones que se nos hayan pasado por alto, seguramente, porque en la cotidianeidad es probable que digamos que podamos ir como pasando algunas cuestiones de alto que en este momento no fueron surgiendo. Bueno, en cuanto a la explotación laboral, bueno, acá tenemos algunas de las imágenes también que corresponden al libro Retratadas, que también está en la página del Ministerio de Justicia, por si a alguien le interesa también lo pueden descargar desde ahí, está en formato PDF. Y la explotación laboral, en general, se asocia, digamos, a algunos aspectos que tienen que ver con
situaciones que exceden el trabajo no registrado. ¿Qué aspectos tener en cuenta para definir si estamos frente a una situación de trabajo no registrado o si estamos frente a una situación de explotación laboral? Como indicadores, algunos de los que mencionamos acá en la placa tienen que ver con el tiempo de trabajo. Hay lugares donde las jornadas laborales inician, por ejemplo, entre las 5 y 6 de la mañana y se extienden hasta las 10, 11 de la noche. Hay jornadas que son muy extenuantes. La remuneración percibida, puede haber algún tipo de remuneración escasa, o puede no haber ningún tipo de remuneración. Cuando no existen remuneraciones, algunas de las cuestiones que podemos mencionar también que surgen a menudo, por ejemplo, en talleres textiles o en lugares de cosecha o en zonas rurales, muchas veces se le propone a la persona que, o se les indica, digamos, que el salario, la remuneración, lo van a cobrar con posterioridad a finalizar las tareas. Entonces, digamos, ese dinero que tendría que ver con la remuneración que la persona iría a recibir, se va a ir como guardando de alguna manera, y cuando la persona quiera regresar a su lugar de origen, se le va a reintegrar, que se le va a dar todo ese dinero. Estas son algunas de las modalidades que también solemos ver de manera cotidiana. Bueno, tiene que ver con las jornadas extenuantes, con que está realizando trabajos de manera no registrada. Esto tiene que ver con la ausencia de derechos que corresponden al trabajador, a la persona trabajadora, con la ausencia de la reglamentación y de las legislaciones laborales al respecto. Tiene que ver con los indicadores del delito que ya mencionamos, que generalmente esta persona fue trasladada desde un lugar, desde una provincia o desde otro país hacia otro lugar. Tiene que ver con la pérdida de sus redes afectivas. Y en este aspecto también es importante destacar, porque muchas veces también sucede que las personas explotadoras son miembros de la familia. En este aspecto, la captación, digamos, puede darse, digamos, y ganarse a través de la confianza por ser miembros de la familia ampliada también. Muchas veces estas situaciones se da, por ahí pueden surgir en tareas laborales como verdulerías, talleres textiles que son propiedad de algún familiar. Estas situaciones a menudo también suelen ser cuestiones que se visibilizan, digamos. Los lugares de explotación diversos, pueden ser talleres textiles, puede ser una verdulería, pueden ser en tareas rurales, en ladrilleras, en aserraderos, en la cosecha, en el ganado, en la ciudad puede ser en cualquier tipo de lugar, digamos, o sea, en supermercados, en tareas domésticas, bueno, ahora no se me vienen otras a la mente, pero digamos pueden ser en cualquier tipo de ámbito laboral. Acá tenemos mencionado también restaurantes, otras de las cuestiones que también, digamos, estuvimos visualizando este último tiempo y con las que hemos trabajado también tienen que ver con la captación de personas con fines de explotación laboral dentro de templos religiosos, donde los fieles son sometidos a tareas laborales que incluyen la explotación, por ejemplo, para recaudar dinero para los templos. Pero bueno, tienen estas características que estuvimos mencionando, digamos, las condiciones arduas de trabajo, la falta de todo tipo de regulación laboral. Otras de las cuestiones que también estuvieron
trabajando tiene que ver con el tráfico de drogas, con las que se llama mula, digamos el traslado de estupefacientes en los genitales generalmente, y bueno, son algunas de las cuestiones, digamos, con las que hemos trabajado en este tiempo. Hay un aspecto importante también a tener en cuenta, que lo fuimos mencionando por arriba y lo fuimos tocando, digamos, por distintos costados, pero no nos referimos puntualmente todavía. Y tiene que ver con cuando pensábamos en aquellas acciones como el ofrecimiento, la captación, el traslado de demás, y hablábamos también de, bueno, cuáles eran los medios, ¿no? Cómo puede darse esta situación, y mencionábamos que puede ser a través de secuestro, a través de engaño. Uno de esos modos, uno de esos medios también, es el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Y esto es algo con lo cual nosotras desde el programa trabajamos también muy fuertemente, que es ese aprovechamiento de la situación de la vulnerabilidad de las personas víctimas, de las cuales los tratantes, las tratantes, explotadores, explotadoras, se aprovechan. Entonces, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad es uno de los medios también, constituye uno de los medios. Y bueno, por lo general se toma el concepto de vulnerabilidad de las 100 reglas de Brasilia, ¿sí? Y el concepto general es que las personas se consideran en condición de vulnerabilidad por su edad, género, su estado físico, por circunstancias sociales, económicas, culturales, ¿sí? Que no le permiten ejercer con plenitud sus derechos, ¿no? Los derechos reconocidos. Entonces, estas cuestiones pueden constituir situaciones de vulnerabilidad. Decíamos, la edad de una persona puede ponerla en una situación de mayor vulnerabilidad, si esa persona tiene una discapacidad también, si pertenece a por ejemplo, una comunidad indígena, si es una persona migrante, si es una persona en condiciones socioeconómicas de pobreza, pobreza estructural, el género de una persona, ¿sí? Entonces, estos son todos factores que hacen a la situación de vulnerabilidad de una persona. Obviamente que nosotras pensamos que esas vulnerabilidades se nos presentan en la realidad, ¿no? Si lo pensamos esto, lo que decía al principio es como más a nivel general y conceptual. Ahora, estas vulnerabilidades se nos presentan en los hechos concretos, se nos presentan en las personas, en la realidad con las cuales trabajamos. Entonces nosotros la tenemos que pensar la vulnerabilidad justamente como un concepto que es dinámico, ¿sí? Que hay que pensarlo, que varía de acuerdo a todos estos factores que fuimos mencionando, que también están aquellos elementos relacionados con el contexto en el cual está esa persona, y estos condicionantes pueden estar siendo favorecidos, propiciados, aprovechados e incluso sostenidos y mantenidos por los propios tratantes, ¿no? ¿Para qué? Para poder de esta forma tener un mayor control sobre las personas víctimas. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene que trasladarse de una ciudad a otra, de una provincia a otra, de un país a otro, implica que no tenga esas redes de contención socioafectiva, sociofamiliares cercanas, ¿no? El desconocimiento del lugar donde se encuentran, el desconocimiento de los derechos. Podríamos pensar también el desconocimiento de las leyes migratorias, ¿no? Hay mucha amenaza respecto de esto. Y también puede haber también
puede presentarse también como una idea de una relación afectiva, amorosa también con él y la tratante. Nosotros tenemos muchos casos que esa captación, ese engaño, empieza a través de las redes sociales, a través de una relación de tipo, sí, afectiva, amorosa, y en realidad esa es la vía para la captación, ¿sí? Entonces, nosotros al momento de trabajar, y ya para ir metiéndonos un poco más a lo que es el trabajo concreto de nosotras dentro del programa y cómo el programa lleva adelante la política pública, nos resulta muy necesario tener presente esta multiplicidad de factores, de variables que atraviesan a las poblaciones con las cuales trabajamos, ¿no? Y que es una situación problemática multidimensional, ¿no? Y así la tenemos que pensar, porque eso nos permite también pensarla de este modo y tener en cuenta que hay una multiplicidad de factores que atraviesan a estas poblaciones con las que trabajamos. Eso nos permite también pensar en aquellas estrategias más integrales, ¿no? Entonces, como uno piense la problemática, también de eso depende aquellas estrategias de intervención que puede dar. Y podemos ir avanzando con el programa. Sí, May, perdón. No hay problema. No, lo que agregaría en esta situación es que estas diversas situaciones de vulnerabilidad en general las vemos plasmadas cuando las personas aceptan condiciones de trabajo que no son del todo las adecuadas, por ejemplo, cuando va a aceptar una condición de trabajo no registrado, pero que mejoraría las condiciones socioeconómicas a las que tiene acceso. Por ejemplo, cuando esta oferta laboral incluye un trabajo que va a ser en el cuidado de niñez, por ejemplo, pero que va a garantizar el alojamiento también, y que va a garantizar, por ejemplo, el acceso a la escolaridad también. Muchas de estas situaciones que tienen que ver con la vulnerabilidad también están muy vinculadas a las dificultades al acceso a la educación, al sistema educativo, digamos, son cuestiones que son tenidas en cuenta al momento, digamos, de visibilizar como estas cuestiones de vulnerabilidad, digamos, que presenta la víctima en ese momento. Y en ocasiones también hemos visto situaciones donde media la relación amorosa para, por ejemplo, la situación de mendicidad, o, por ejemplo, para la explotación sexual también. En estas circunstancias también hemos visto como en varias situaciones ejemplos, digamos, de lo que estaba comentando. Para ir avanzando y que quede como un poco más claro nuestra presentación del principio, vamos a volver y vamos a comentar que el programa funciona dentro del Ministerio de Justicia desde el año 2008, y está conformado por equipos interdisciplinarios para el rescate y la asistencia a la víctima. Tiene áreas específicas. El programa tiene un área de administración, un área jurídica, personal que está abocado a la seguridad del refugio, tiene la línea 145, que en esta nos vamos a detener más adelante porque hicimos una presentación específica para esto. Tiene un área de enlace y articulación institucional, donde se hacen, digamos, todo lo que tiene que ver los nexos con otras instituciones y con otras
áreas, organismos gubernamentales, con el área del sector de informes, con el de capacitación y sensibilización. Bueno, estas son un poco las grandes áreas, digamos, que el programa contiene, y dentro de las profesiones se encuentran psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas, abogados, abogadas, operadores médicos, personal de la Policía Federal de Argentina, que trabaja específicamente para el Programa Nacional de Rescate y que está especializado en el abordaje de víctimas de trata. En general van a escuchar que vamos a hablar de psicólogas y trabajadoras sociales, porque somos las que actualmente conformamos el equipo de terreno y de la coordinación del programa de rescate. Al momento de la asistencia, por eso nos vamos a abocar un poco más con estas cuestiones, o desde este aspecto, digamos. El programa siempre trabaja a partir de un oficio judicial, que puede ser del Ministerio Público Fiscal o de alguno de los poderes judiciales. Llega un pedido de intervención desde estos organismos para que el programa intervenga. Puede ser en diferentes aspectos, puede intervenir en allanamientos, puede intervenir en el acompañamiento y la asistencia a una víctima en instituciones. Estos pueden ser en instituciones de salud, en municipios, en comisarías, en algún lugar donde una víctima se haya podido acercar en búsqueda de asistencia, o algún profesional haya detectado una situación que tenga indicadores, sospechas, digamos, de que pueda tratarse de una situación de explotación sexual, y que haya ingresado, por ejemplo, a través de la línea de 145, y en función de la urgencia de la situación interviene el Ministerio Público Fiscal, en diferentes aspectos también que tienen que ver con el acompañamiento a víctimas para las declaraciones testimoniales, en las instancias de instrucción, en las instancias de sala Gesell para la declaración. Hay personal especializado también, psicólogas, que hacen las cámaras Gesell. Hay también instancias en las que el programa interviene en la asistencia de personas que no permanecieron a resguardo, pero creo que en la siguiente filmina damos cuenta de eso, así que te dejo la palabra, Edith, por si querés ir agregando algo. Perdón, estaba silenciada. Solo para sumar algo respecto de estos equipos interdisciplinarios, ¿no? Resulta muy importante. La interdisciplina es algo complejo de lograr, ¿no? Yo siempre digo que no es que nos juntamos varios que somos de distintas disciplinas y con eso tenemos conformado un equipo interdisciplinario, ¿no? La interdisciplina, una conoce que va más allá de nos juntamos la trabajadora social, la psicóloga, la abogada, y somos un equipo interdisciplinario. Nosotros tratamos de hacer efectivo, ¿no? ese concepto, llevarlo realmente al lugar donde la interdisciplina resulta compleja, porque lo es, por supuesto, lograr trabajar interdisciplinariamente respetando, ¿no? respetando por un lado la expertise y la formación, ¿no? de cada una de las disciplinas que conformamos los distintos equipos del programa, porque como decía Maida, es un equipo conformado, digamos, por distintas áreas que necesitamos sí o sí estar articuladas permanentemente y en comunicación permanente. Pero para nosotros sí es muy importante la interdisciplina, y trabajamos en función de fortalecer ese aspecto, porque es un aspecto que resulta muy importante para la intervención. Este enfoque interdisciplinario es preciso para que nosotros podamos vislumbrar, para que podamos entender, para que podamos hacer una comprensión de aquellos factores de los que hablamos antes, ¿no? De los factores
que llevaron a una persona, que incidieron para que una persona se encuentre en la situación en la que está. Y tener en cuenta esto para también la interdisciplina nos va a permitir también pensar aquellas estrategias que son más pertinentes en cada caso, ¿no? Entonces, intentamos esto, que cada una pueda aportar desde su lugar para construir entre todas esa situación, entre todas las disciplinas que estamos interviniendo en una situación, y poder pensar las estrategias más apropiadas en cada caso. Y de hecho también, en la medida de lo posible, nuestro programa trabaja en la inmediatez, ¿no? Es un programa que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay un esquema de guardias elaborado para que todos los días, todas las horas estén cubiertas, porque muchas veces hay allanamientos e intervenciones programadas, y otras, los allanamientos surgen en el momento, entonces se trabaja mucho también sobre la inmediatez, y en la medida de lo posible también hay un esfuerzo por poder pensar, ¿no?, esas intervenciones. Es decir, tenemos intervenciones de todo tipo, puede ser con niñeces y juventudes, entonces sabemos que tenemos compañeras dentro de los equipos que han tenido un recorrido profesional en esa temática, entonces son las personas que generalmente van a esas intervenciones, otras que están, digamos, que las podemos ver más trabajando sobre vejeces, otras sobre discapacidad, otras que han tenido un tránsito en situaciones de violencia, y bueno, y de eso se trata, ¿no? Me parece que eso también es un trabajo diario en este programa y en todos los equipos, de proponernos poder fortalecer y resaltar aquellas experiencias que todas llevamos, y que todas tenemos, anteriores a nuestra inserción en el programa, y mientras, ¿no?, también, porque hay otras compañeras que se han especializado y que continúan sus caminos académicos y profesionales por otro lado. Entonces esto es también un labor que es un esfuerzo también de parte del equipo en las distintas áreas que el programa tiene. Yo con esto no quiero decir que todo es color de rosas y maravilloso, sino lo que quiero decir justamente que ese es nuestro horizonte de trabajo, que es costoso, por supuesto, pero bueno, me parece que ahí también apunta lo que cada una pueda aportar desde el lugar que está a una política pública que está destinada a la restitución de derechos de las personas víctimas de este delito, ¿no? Y yo agregaría que cuando se delinea, digamos, la intervención, siempre es en función de la información que el juzgado aporta con respecto a la causa que, digamos, en la que se va a intervenir. Hay situaciones en las que hay un poco más de información sobre cuál va a ser la situación más o menos con la que nos vamos a encontrar, entonces en función de eso, lo que el equipo de coordinación, y esto lo puede por ahí explicar mejor Edith, tienen en cuenta al momento de, no solo de conformar los equipos para saber con qué temáticas va a estar atravesada la situación de explotación, sino que también qué profesionales es necesario que concurran. En general, a los allanamientos suelen asistir profesionales de trabajo social y de psicología, junto con el personal de la Policía Federal Argentina correspondiente al programa nuestro. Pero hay ocasiones en las que si hubo algún tipo de información previa, era necesario o se evaluó que era necesario que asista algún profesional del área del derecho, que asista a algunos de los profesionales del área de la medicina, estas, digamos, funciones en cuanto a los profesionales que asisten a las intervenciones, digamos, en ocasiones puede concretarse con la información existente sobre la causa, y en ocasiones no, porque también, como trabajamos en la inmediatez, por ejemplo, si un procedimiento surge de un momento para el otro, probablemente no haya mucha información en la causa, entonces
no vamos a tener acceso a saber con qué situación nos vamos a encontrar, con cuántas personas va a haber adentro de un taller textil, por ejemplo, y quizás van 2 profesionales cuando sería necesario que vayan más, ¿no? Pero bueno, esas situaciones se van delineando en el momento, digamos, y en función de lo que va surgiendo. Ha habido situaciones también donde la coordinación estableció que era necesario, por ejemplo, asistir a un refuerzo de profesionales, digamos. Es como que en la inmediatez también, y en función de la situación y de la intervención con la que tenemos que trabajar, se van delineando las estrategias para ir resolviendo, digamos, ir dando cuenta de estas cuestiones de la mejor manera posible. Ahora me voy a detener un poquito, sí. Algo que me olvidé que nos pasamos por alto decir, y yo sé que las preguntas vienen después, pero no pude evitar leer una pregunta que ahí apareció respecto de si el programa tenía un alcance en todo el país, y como esto se hacía, nosotros no lo mencionamos, es un programa que trabaja en todo el territorio nacional, y para el abordaje en todo el territorio nacional hay distintas oficinas regionales en distintos puntos del país. Tenemos en Entre Ríos, La Pampa, en la zona patagónica, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata, y junto con OIM en zona de frontera de la provincia de Salta y Misiones. En cada uno de estos puntos geográficos que mencionamos hay un equipo del programa. Cuando es necesario, el equipo de Buenos Aires viaja a los distintos puntos a hacer apoyo si es que se necesita, y así, junto con el equipo de Buenos Aires, que es bastante amplio, y el resto de las compañeras que integran los equipos de las oficinas regionales, se puede hacer una cobertura a nivel nacional. Bien, yo lo que quería mencionar también es que, por ejemplo, en el marco de un allanamiento que es liderado por una orden de un juez, que interviene digamos, una fuerza de seguridad, nosotros trabajamos con Policía Federal Argentina, con Policía de la Ciudad, con Gendarmería, con Prefectura, digamos, con la fuerza de seguridad que esté a cargo del procedimiento, que son los encargados de la seguridad de las presuntas víctimas en el lugar de explotación y de los organismos que también asisten al allanamiento para la asistencia. Cuando asistimos a los procedimientos, en general solemos tener una reunión previa con la fuerza para que también, digamos, podamos aceitar algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del procedimiento. Siempre se enfatiza en la importancia de que el programa de rescate tenga el primer contacto con las víctimas. Una vez que las condiciones de seguridad del lugar están garantizadas por la fuerza, nosotras ingresamos al lugar. En general, si hay personas que pueden ser identificadas como imputados o como presuntas personas explotadoras, se las separa de las que serían las presuntas víctimas, y a partir de ahí nosotros tenemos el contacto con estas personas donde, bueno, explicamos un poco cuál es la situación, que se está en el marco de un allanamiento, explicamos los alcances del programa, y si están dadas las condiciones de estas personas, sostenemos una entrevista en el mismo lugar donde se produce el allanamiento. Hay veces que esto es posible, hay veces que no, hay veces que las entrevistas se pueden concretar, hay veces que no se puede porque hay otras urgencias, como por ejemplo urgencias médicas y de salud, y hay que llamar a una ambulancia, por ejemplo. Hay otras situaciones en las que las víctimas pueden estar muy nerviosas, que pueden estar en algún tipo de situación en la que no permita o no sea, digamos, prudente sostener una entrevista, que conviene, digamos, otro tipo de asistencia, que a lo mejor el acompañamiento, o digamos, intentar abordar la situación en ese momento resulta ser lo más apropiado. Pero si las condiciones están dadas al momento
del allanamiento, cuando tenemos el contacto con las presuntas víctimas, procedemos a hacer una entrevista. Ahí es donde la entrevista está, digamos, orientada, es una entrevista abierta, siempre, digamos, se intenta, o sea, está toda esta cuestión de escuchar a la víctima, pero ir como orientando, ¿no?, la escucha a estos aspectos que tienen que ver con detectar los indicadores del delito y visualizar también, a raíz del relato de las personas, cuál ha sido su trayectoria de vida, cuál fue su situación en el lugar de explotación, cómo llegó al lugar, cómo se estableció el traslado, cuál era el vínculo, si los conocía o no a las personas explotadoras con anterioridad de su lugar de origen o no. Bueno, todas estas cuestiones como que se van, digamos, armando en el transcurso de la entrevista, que posteriormente van a tener que ver con cómo delineamos también la estrategia de intervención al momento del rescate, porque hay personas que puedan plantear que quieren volver, que quieren regresar a sus ciudades de origen, hay personas que te digan que no quieren volver, que quieren quedarse en el país o en la provincia donde están actualmente. Digamos, estas cuestiones tienen que ver con lo que va surgiendo de la entrevista, con el trabajo en terreno, con la coordinación constante, digamos, con nuestras compañeras también que están interviniendo al momento del allanamiento, con el área de coordinación, que también siempre está en constante contacto, digamos, al momento del procedimiento, en el caso también de que haya que hacer algún tipo de consulta con organismos también, digamos, como se va delineando un poco la situación, no solo en cuáles son las urgencias del momento, sino que cuáles serían las expectativas también, y cuáles son los deseos de esta persona, de si quiere permanecer en esta ciudad, de si quiere aceptar el resguardo que se le propone desde el programa, se explica en qué consiste, digamos, tiene que ver cómo esta persona también percibe la asistencia. De ninguna manera la asistencia es impuesta. Hay montones de situaciones en las que se ha ofrecido resguardo y el resguardo ha sido rechazado, o sea, digamos, no siempre la persona considera que el resguardo es, digamos, lo que quiere, lo que necesita, lo que, digamos, está deseando en ese momento, ¿sí? Hay distintas situaciones, hay veces en las que las personas también, al momento del rescate, manifiestan que puedan llegar a tener algún familiar en el mismo lugar, también de origen, entonces quizás se pueda hacer algún tipo de vinculación, también al momento del rescate, digamos, siempre va a tener que ver con cuál sea el relato de la persona, cuáles sean sus deseos, sus aspiraciones, y en función de eso, de los recursos y de las posibilidades en ese momento, se va a delinear, digamos, la estrategia de intervención, junto con la coordinación, que generalmente está al teléfono también y expectante de cómo se va dando la situación en los lugares cuando están siendo, digamos, allanamiento principalmente. Y otra de las cuestiones que quería remarcar también, que tiene que ver con que nosotros somos quienes estamos en el lugar, y quienes tomamos el primer contacto con las víctimas, que vemos en qué situación estaban, no solo a raíz de lo que pueda surgir en la entrevista del relato oral de esa persona, sino también a raíz de la observación, las condiciones habitacionales en las que estaba esa persona, si son similares a las de los explotadores, de las personas explotadoras, si
los presuntos tratantes estaban en una casa, por ejemplo, y en otro lugar estaban las víctimas, o sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo visual, con la observación, digamos, también forman parte de la intervención, y en algunos aspectos somos como los ojos y digamos, la escucha activa también del magistrado interviniente en ese momento, porque en función de lo que va surgiendo de la entrevista, en función, digamos, de las observaciones y de cómo se va brindando todo lo que tiene que ver con el procedimiento, cuando la fuerza hace la comunicación con el juzgado, nosotras también solemos tener ese espacio para poder expresar cuáles son las situaciones que se venían dando, cuáles son también las apreciaciones profesionales con respecto a con respecto al relato y a la situación en general del lugar. No sé, Edith, si querés agregar algo. Solo algo mínimo. Estas apreciaciones profesionales y también toda esa información, ¿no?, que se releva de las entrevistas que se realizan, eso es comunicado a través de un informe al juzgado que esté interviniendo y que solicita la intervención del equipo de nuestro programa. Luego se envía un informe completo con consideraciones profesionales también. Y también se está en permanente comunicación también con la autoridad judicial que está interviniendo, porque muchas veces en el marco de un allanamiento o de una entrevista, puede ser en un hospital, por ejemplo, o en algún otro organismo gubernamental, género, puede ser desarrollo social, muchas veces también a raíz de la entrevista surgen ciertas cuestiones que requieren de tomar una decisión urgente de parte del Poder Judicial. Entonces, también es un trabajo de alguna manera articulado donde el equipo hace una evaluación inmediata de la situación y también en ese momento se pueden disponer, sugerir, solicitar determinadas medidas de acuerdo a la situación de que esté la persona. Sí, o convocar a organismos también, convocar a niñez, por ejemplo, también es o a veces se acercan también en algunos municipios de área de desarrollo social, digamos, siempre a raíz de la sugerencia de lo que surge en el lugar y de lo conversado con el magistrado que interviene en la causa y que está a cargo del procedimiento. Más allá de que después el área institucional y de enlace, digamos, haga algún tipo de derivación o algún tipo de nexo con estas áreas, puede surgir también, digamos, en cada lugar es diferente, en eso es así, nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, siempre hay que apelar a la creatividad, siempre estamos trabajando, como mencionó Edith, en equipo, porque es una temática muy compleja, desde una disciplina, digamos, inabarcable, y siempre necesitamos estar con otros para poder pensar las intervenciones. Hay intervenciones que resultan muy complejas, que tenemos que pensarlas entre todas, que tenemos que charlarla con el juzgado, hay intervenciones que pueden, digamos, demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, hay intervenciones que han durado un día entero, digamos, eso siempre depende de las condiciones en las que nos encontremos, digamos, de lo que surja en el lugar. Así que bueno, en general es como un trabajo, digamos, que se va interviniendo en el momento, ha pasado en situaciones que hemos asistido a, por ejemplo, a un taller textil donde nos dijeron que probablemente había 5 personas que podrían estar siendo explotadas laboralmente, y cuando llegamos al lugar eran 50. Esas situaciones son bastante frecuentes también,
que complejizan un poco el armado de la intervención, pero bueno, son cosas impredecibles que no están a nuestro alcance y que se van resolviendo, digamos, también con la coordinación, digamos, para poder ir abordando estas cuestiones. Después, con lo que tiene que ver con la asistencia post-rescate, un poco ya fuimos mencionando estas cuestiones, que está el ofrecimiento del refugio, con el que el programa cuenta. Ha habido ocasiones también donde el alojamiento se brindó en hoteles, ha habido ocasiones donde el alojamiento fue brindado por organismos locales, por puntos, perdón, no me sale la palabra, puntos focales. Ha pasado también en intervenciones donde se han hecho muy extensas, que las personas tienen que continuar en ese lugar, entonces se les debe proveer también de lo que es alimentos, o sea, en cuanto al resguardo también se garantizan las condiciones de vestimenta, la custodia policial en ese momento, o en el caso, por ejemplo, de que la persona quede en un inmueble o en un domicilio particular con una custodia que haya, digamos, que haya ordenado la justicia, también muchas veces se acerca al programa para proveer, digamos, de lo que tiene que ver con la alimentación, con, digamos, con la vestimenta. Esto tiene que ver en función, como decía, de la intervención específica de las personas con las que estemos interviniendo, de la situación en particular por la que la persona atravesó, digamos. Después no sé si lo mencionamos en algún momento, pero en general, nosotros, el programa de rescate, trabaja desde lo que es el rescate de la víctima hasta la declaración testimonial, pero hay veces en la que esto también se extiende, y en ocasiones más allá de la declaración testimonial, en la instancia, digamos, de instrucción, también se acompañan muchas veces lo que tienen que ver con declaraciones en juicios orales, lo que tiene que ver con asistencia también de las víctimas que, digamos, continuaron en comunicación con el programa, digamos, ha habido diferentes situaciones en las que se intervino, digamos, también post-declaración. O sea, esto, digamos, en general se sostiene, pero bueno, ha habido situaciones excepcionales donde también se ha trabajado sobre estas cuestiones. En función de la asistencia posterior a lo que sería el rescate y a lo que sería, digamos, la declaración testimonial, en general esta, digamos, derivación es desde el programa y en función, digamos, de lo que se acuerde con el magistrado interviniente, como para, digamos, continuar con la asistencia de la víctima en otras áreas. Por ejemplo, si la víctima necesita de un hogar para continuar viviendo también, digamos, en función, digamos, de cuál es la situación de la persona, digamos, se va delineando esas estrategias. Bueno, en cuanto a los derechos de las víctimas, acá, bueno, ya un poco lo que estuvimos mencionando, la atención médica, bueno, si quiere retornar o no al lugar de origen, si quiere permanecer en un lugar donde se hallaba, a la seguridad, a la protección, el personal policial de Policía Federal que trabaja para el programa de rescate, en el momento del allanamiento también es custodia, ¿no?, de las profesionales que asisten y de las víctimas, también son seguridad del refugio, del programa. Bueno, los derechos a la asistencia psicológica, a la atención médica, en ocasiones también las profesionales del equipo asistimos al refugio para acompañamientos a turnos médicos, eso también es otra de las áreas donde
donde trabajamos con frecuencia. Y después todo lo que tiene que ver con los derechos en cuanto a recibir la información adecuada sobre las instancias, digamos, cómo continúa, digamos, lo que tiene que ver con la investigación judicial y cuál es su situación dentro de ese lugar. Siempre se explica, digamos, el momento del allanamiento, que no están siendo acusadas de nada, digamos, siempre porque el impacto que genera el ingreso de la fuerza de seguridad a un inmueble también genera algunas cuestiones en la subjetividad de las personas, y muchas veces sienten que pueden ser acusadas de algo, o como mencionó Edith también, algunas personas migrantes, por ejemplo, que estén en desconocimiento de los derechos migratorios, también pueden pensar que están siendo acusadas de inmigrantes ilegales. O sea, ha habido montones de situaciones en las que han manifestado también sus miedos sobre esa situación, porque en principio no saben a qué se refiere, digamos, la irrupción de la fuerza en ese momento. No sé si querés agregar algo. Sí, algo más también cuando se avanza un poco, ¿no?, en esto que decía May, al momento del rescate quizás hay necesidades que son más urgentes, y después empiezan a aparecer, digamos, otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver más con empezar a pensar un proyecto de vida de esa persona. Muchas personas quizás que no son de la provincia donde son rescatadas, o el país de donde son rescatadas, desean o permanecer en nuestro país, o retornar a su país de origen, o retornar a su provincia de origen. Esto también está contemplado como parte de la asistencia integral a las víctimas. Y algo importante que es, dentro del programa existe el área de seguimiento y articulación interinstitucional. Entonces, si bien hay cuestiones que son formales, ¿no?, que uno puede decir, como decía May, después de la declaración, o el programa interviene hasta la declaración testimonial, esos son límites que en la práctica concreta se van corriendo, y lo que existen son puntos focales provinciales de asistencia a las víctimas de trata. Cada una de las provincias de nuestro país ha establecido dentro de su organigrama estatal donde ubica el área de asistencia a las víctimas de trata. Entonces hay provincias donde esos puntos focales de asistencia están en el área de desarrollo social, en otras provincias están en derechos humanos, en otras en género. Entonces cada provincia eligió y definió dónde localizaba estos puntos focales provinciales. Por lo tanto, el área de nuestro programa de seguimiento y articulación interinstitucional, una vez que termina, digamos, el trabajo de nuestro programa, articula inmediatamente con ese punto focal provincial. Y si, por ejemplo, resulta que esa persona quiere volver a su provincia, que fue rescatada acá en Buenos Aires, quiere volver a Misiones, se trabaja con el punto focal de Misiones, que es donde va a residir esa persona. Si esa persona era oriunda de otra provincia y fue rescatada en Buenos Aires, pero decide quedarse en Buenos Aires, no quiere volver a su provincia de origen, se trabajará con el punto focal de la provincia de Buenos Aires, así como existe también el punto focal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el programa de trata de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, eso permite tener o pensar en una asistencia post-intervención del programa bastante más armada, porque estos puntos focales provinciales están comprometidos formalmente a brindar la asistencia integral a las víctimas una vez que finaliza la asistencia de nuestro programa. Por último, queremos mencionar la existencia de la línea 145, ahí la placa la puso May, que es una línea gratuita, que las denuncias pueden realizarse de forma anónima, es una línea que tiene alcance nacional, se puede llamar desde cualquier punto del país,
funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Se pueden hacer desde teléfonos celulares o desde teléfonos fijos, y también pueden hacerse a través de una dirección de correo. El equipo es el equipo de operadoras que atiende la línea 145, por supuesto que está especializado en la escucha, ¿no? Especializado en la escucha sobre la temática de trata y explotación, así que es un equipo especializado también, el de operadoras de la denuncia. Nosotros siempre decimos, existe también, o debe de existir también un compromiso de cada uno y cada una de nosotras también, y en este sentido lo que permite la línea, al ser también una línea anónima, es que una no se ponga en riesgo al realizar una denuncia, sino que ante la mínima situación que nos haga dudar, podamos contar, porque además de ser una línea de denuncia, es una línea de orientación. Entonces, si nosotras no estamos seguras con la información que vamos a brindar, en la línea 145 también nos pueden orientar, además de tomarnos la denuncia. La línea es una vía también de ingreso de denuncias, y muchas de las intervenciones que nosotros tenemos se originan en una denuncia de la ciudadanía o de las propias víctimas a la 145. Entonces, es una parte muy importante de nuestro programa, es muy importante también para la población esta línea, y para ir cerrando, por lo menos yo, después le voy a dejar el lugar a May, así también dejamos un espacio para que, vi que había algunas preguntas escritas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta más, así contestamos todo lo que haya quedado como duda. Nosotras siempre al cierre de estos espacios también nos gusta remarcar que la trata pensarla como una problemática de tipo histórica, de una problemática social, que entendemos que por supuesto requiere que el Estado actúe, ¿no? Y que el Estado potencie las políticas públicas destinadas a la prevención, la sanción y la asistencia de las víctimas, ¿no? De las personas víctimas. Pero, como decía, también es un compromiso de cada uno y cada una de nosotras también, y que también nos lleva a repensar muchas veces nuestras prácticas sociales que están naturalizadas, ¿no? Nuestras representaciones sociales, nuestros marcos de referencia, y creemos que es importante en estos espacios pensarla así también, ¿no? Más allá de que no la veamos tan lejana como algo que le pasa a otros, a otras, sino también repensar desde nuestras prácticas cómo podemos, ¿no? Poner nuestro aporte a esto. Entonces, y por supuesto que, como decíamos al comienzo también, estos espacios también son espacios que permiten justamente que hacer conocer sobre la temática, hacer conocer sobre la política pública, dar a conocer que existe un espacio de denuncia directo y que eso puede ser anónimo, también es sumamente importante, ¿no? Como que los canales de comunicación y visibilización están abiertos para que eso suceda, ¿no? Y repensar la temática desde este lugar, ¿no? Como, no solamente como un programa del Estado, sino también como una problemática social, histórica, situada, y que la tenemos que también contextualizar en cada momento, y pensarla también con nuestros propios marcos de referencia. Yo no agregaría mucho más, así ya vamos pasando a la parte de preguntas para ir respondiendo a lo que haya, digamos, en el chat, que todavía no estuve pudiendo ver porque estoy compartiendo pantalla, entonces no tengo acceso. Yo lo que quería agregar en cuanto a la línea 145, que muchas veces también brinda asesoramiento sobre algunas cuestiones, digamos, donde se presume, digamos, hay sospecha de que puede haber alguna situación de explotación
de personas también. Ha pasado en situaciones que profesionales, por ejemplo, del ámbito de la salud, llamaron y comentaron que asistió una paciente al hospital que mencionó determinadas situaciones que le hacen pensar que podría tratarse de una víctima de trata, y digamos, llaman también solicitando algún tipo de asesoramiento sobre cómo, digamos, interactuar con estas cuestiones, digamos, que en general terminan siendo denuncias a la línea 145. Yo no me detengo más en esto, quiero agradecerles por la permanencia, por la escucha, y bueno, dejo de compartir pantalla y damos lugar Dale, a Mike. las preguntas que vayan surgiendo. Primero que nada agradecerles, ahí estaba leyendo un poquito en el chat, la verdad es que súper claro, se nota la vocación que tienen y la verdad es que escucharlas es un placer porque la verdad fue súper productiva toda la charla. Vi igual que les estaban como allanando el camino y estaban contestando por ahí, así que vamos a algunas preguntas. No sé, Nes, si vos... Dani estuvo respondiendo. Sí, justo estaba, hay una consulta, pero a ver si después ya la paso. Es cuando se resguarda... Yo hago aclaraciones técnicas para dejar que las chicas respondan las respuestas, las preguntas que se hicieron puntuales. Están pidiendo todos el power que pasaron, así que los vamos a estar enviando seguramente, y la grabación seguramente entre mañana y pasado ya va a poder estar en el canal de YouTube para que puedan acceder. Nada, eso a nivel general. Pero sí, disculpan, es que te reinterrumpí. No, está bien, justo lo mismo sobre la grabación, yo le había respondido en el chat. La pregunta es, cuando se resguardan a las personas que son extranjeras, ¿se las restituyen al país de origen o permanecen en el país luego de ser rescatadas? Fueron respondiendo a algunos puntos o algún ítem, pero por ahí quieren aclararlo nuevamente. Esa es una pregunta. Y algo estuvimos conversando sobre eso. Perdón, ¿respondo o...? Sí, y después ¿Sí? si quieren les hago... varias preguntas fue respondiendo Daniela, y en ese sentido que fueron respondidas, pero quedaron algunas que por ahí ahora surgieron otras, así que se las voy diciendo a medida que van respondiendo, ¿les parece? Sí. Bueno, esta puntualmente algo habíamos adelantado cuando se realiza la intervención y se toma el primer contacto con esa persona. Bueno, ahí luego esa persona va definiendo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Se quiere quedar en el país? En caso de que quiera retornar, el retorno forma parte de la asistencia. Así que si esa persona quiere regresar a su país de origen, se garantiza el retorno. Hay gente que está preguntando, perdón. Sí. Pensé que quería agregar esto que sí, se articula con el Ministerio de Desarrollo Social, con la CENAF en general, también para el retorno a otros países. La otra consulta... No, que estaban preguntando cómo pueden acceder en un futuro para ser parte del programa o colaborar y demás. Pueden mandar un CV para formar parte de lo que son los equipos técnicos de campo, del cual formamos, por ejemplo, parte Maida y yo. Se necesita, sí, estar graduado y con matrícula. Después pueden mandar un CV al mail del programa, que ahora lo podemos dejar por acá. Lo dejamos en el chat. Y ahí pueden mandar los CV, ¿sí? Y después, la otra consulta es cuando intervienen niños en esta situación, en este contexto, ¿cómo se articula?
Cuando hay niños, jóvenes, menores de edad, víctimas, por lo general el primer organismo de referencia en niñez son los servicios locales en la provincia de Buenos Aires, locales zonales, se trabaja muy en coordinación con los organismos de niñez en ese caso. En la ciudad de Buenos Aires es el Consejo de los Derechos, en cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires existen los servicios locales con los cuales se articula, o sea, la primera, como decíamos, ¿no? Nuestro equipo es el que hace el primer abordaje, la primera intervención, la primera contención y asistencia a esa víctima, y después, de acuerdo a las características del caso, eso se va a hacer una derivación, y en este caso, cuando hablamos de niñez y juventud, menores de edad, articulamos con los organismos de niñez correspondientes a cada localidad. Yo agregaría también que cuando la persona está en situación de explotación y tiene hijos a cargo, hijes a cargo que están en el lugar, también la asistencia se hace extensiva a todo el grupo familiar que puede, digamos, quedar a resguardo del Programa Nacional de Rescate y ingresar al refugio también. Pero bueno, en las situaciones en las que son las niñas o jóvenes, digamos, explotados, con fines de explotación sexual o laboral, bueno, es esa otra vía que mencionó Edith, pero si no, si las niñas están, digamos, con su grupo familiar, digamos, se hace extensiva también el resguardo y asisten todo el grupo familiar al resguardo del programa. Después después ya son preguntas específicas con respecto, o sea, acá hay estudiantes y graduados de la carrera de Tecnicatura en Minoría y Familia, la licenciatura en Trabajo Social, y preguntan si va a haber algunas otras charlas con esta temática. La verdad que yo ante todo estoy muy agradecido y la verdad que salió espectacular. Ya no hay preguntas, Daniela estuvo respondiendo así, y las preguntas que surgían, ustedes a medida que avanzaban la capacitación, las iban resolviendo. Así que... Creo que de ansiosos iban preguntando y ustedes en la presentación iban respondiéndoles sin verlo. Pero sí, la verdad es que coincido con Néstor, que era lo que les decía recién, y que todos están agradeciendo en el chat. La verdad, súper productivo, no es... Por ahí en la Facu es un tema que no vemos con profundidad y que se necesita ser parte, se necesita involucrarse. Y bueno, así que nada, más que contentos de tenerlos acá. La verdad que súper agradecida. Bueno, nosotras lo estamos y estamos abiertas a si surgen nuevas convocatorias. Sin dudas. Lo que fuera. Estamos acá y recién también mientras te escuchaba leía, ¿no? De que alguien preguntaba, bueno, si sé de una situación de explotación donde denuncio en la línea 145 y se puede hacer de forma anónima, gratuita, e incluso no solamente una denuncia, sino también un asesoramiento sobre la temática, así que, bueno, acá estamos a disposición, ¿no? Y si hay quienes integran alguna ONG o si algún otro espacio y necesitan información sobre la temática, porque para nosotros es súper importante que vaya llegando a toda la población esta información, también estamos a disposición, así que les agradecemos mucho. Bueno, coincido con Edith, te agradezco el espacio y la oportunidad para poder
participar con ustedes y bueno, ir construyendo un poco cuál es nuestro trabajo al interior del programa. Por ahí nos detuvimos un poco en nuestras experiencias particulares, que es lo que nos suele pasar con Edith, que nos detenemos en esas cuestiones a veces, pero bueno, nada, que para esto están las instancias de consultas y bueno, no sé si hay algunas otras consultas o no. No sé, Nes, si se hizo, no estaba mirando el chat, no sé si hay No, alguna... después consultan para contactar, cómo las pueden contactar. Lo que estimo es el mail del programa, se pueden contactar por esa vía. Sí, Dani lo dejó escrito, programarescate@jus.gov.ar. A través Sí, de... Andrea está pidiendo información teórica, o por dónde puede conseguir, o qué medios que sugieren, donde quizás puedan abordar un poquito más el tema, profundizar. A todos los inscriptos, el PowerPoint que ustedes pasaron a lo largo de la jornada, los vamos a estar enviando por mail a cada uno para que lo tengan, para poder utilizarlo, para poder leerlo con tranquilidad. Así que en ese sentido, con respecto al PowerPoint, se lo enviaremos por mail. Después, si ustedes quieren recomendar más información teórica, se los pasamos a ustedes también. perfecto. Si hay más información teórica, me lo envían y se los vuelvo a reenviar a todos. Claro, y reenviamos todo. Exacto, yo agrego que también en la página del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación también están los links con los PDF para descargar del libro Retratadas, que es de los que habíamos anexado las imágenes, que bueno, que ese fue también un libro que se confeccionó íntegramente desde el programa de rescate, y otras presentaciones en libros que también están en PDF, así que desde ahí también pueden acceder a material, o bueno, también por el mail entiendo que podrían, digamos, canalizar alguna otra duda que tengan con respecto a bibliografía teórica. Fantástico. Chicas, muchísimas gracias de verdad, de corazón, y sí, seguramente vamos a estar en comunicación para plantear una nueva charla para quizás el cuatrimestre que viene, así seguimos profundizando sobre la temática. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, a y ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias Daniela, y gracias a todos los presentes. Los dejamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Edith. Gracias, Mike. Gracias. Chao. Adiós.